Buenas noches, chicas. Mi nombre es Tatiana Flores. Voy a impartir las clases de corte y confección del vestido camisero. Uno de los vestidos que la Miss Diana les impartió en sus clases. Y hoy vamos a realizar su corte. Me imagino que cada uno de ustedes ya tiene que haber tenido sus patrones ya realizados. Ya tiene que haberlos hecho en grande para poder hacer el corte el día de hoy. Vamos a comenzar. Ya les voy a enseñar mis patrones en grande. Todos mis patrones tienen la simbología. La simbología sirve para identificar cada una de las piezas. Por ejemplo, tenemos unas X que significan telas dobladas. Cuando ponemos por 2 son que vamos a cortar 2 piezas. Cuando ponemos por una es una pieza. Cuando ponemos piquete es que vamos a hacer unos piquetes, unos cortes en esa área para después en la confección que las piezas nos concuerden. Bueno, chicas, como les iba indicando, aquí están mis patrones. Yo los he hecho en talla S porque esto lo voy a hacer a mi medida. Cada uno de ustedes lo debe haber hecho a medida que ustedes crean conveniente. Pueden haberlo hecho en la talla M, como lo indicó la Miss Diana, o a su medida. Eso independientemente de cómo ustedes quieran trabajar, ¿verdad? Bueno, como les explicaba, nuestros patrones tienen que tener simbologías. ¿Para qué sirve la simbología? Ya les expliqué. Bueno, como le iba diciendo, mis patrones tienen sus simbologías. La simbología que yo le he puesto es la talla. Yo lo voy a hacer en talla S porque es para mi medida. Se pone delantero, las piezas que vamos a cortar. En este caso vamos a cortar 2 piezas y le ponemos un código. Yo le pongo este código para identificar las piezas de mis patrones. Pongámosles que si yo lo llego a guardar y tengo más patrones, yo voy y busco el código y saco todas las piezas, ¿verdad? Entonces ya no tengo que estar viendo si esta es la talla S, si no es, sino que yo lo busco por código y entonces ya voy a saber que ese es el vestido camisero, ¿verdad? Bueno, les sigo explicando. Entonces, este es mi delantero. A mi delantero también le he puesto piquetes. Los piquetes lo hago en la parte donde van las líneas de cintura, la línea de cadera. ¿Para qué me sirven los piquetes? Los piquetes en sí me sirven para cuando lo voy a confeccionar, porque siempre a veces la tela tiende como a estirarse un poquito, o nosotros al manipularla en la máquina se nos estira y hacemos que se nos descuadre. Entonces los piquetes nos van a servir para cuando estemos cosiendo. Ponemos el piquete delantero con el piquete posterior y los cuadramos y le hacemos la costura. Bueno, chicas, como les seguía explicando, nuestra tela tiene también nombres, ¿verdad? Del ancho también le podemos llamar trama, o sea, puede ser ancho o trama. El largo también se lo puede llamar urdimbre. Al sesgo es cuando uno corta inclinado, eso le decimos al sesgo, o también al bies. El orillo es esta parte de aquí, ¿sí ven? Esto es el orillo. Entonces, esto es ancho o trama, esto es largo o urdimbre, esto es orillo,
Si cortamos inclinado, es sesgo o bies. Exactamente así como les explico, miren. Esto vendría a ser sesgo o bies. Nuestra tela siempre va a tener derecho y revés. Hay algunas telas que se pueden identificar su derecho y su revés. Hay algunas otras telas que no se pueden identificar porque se ven similares, entonces no se las puede identificar, pero yo las identifico por el orillo. El orillo tiene unos huequitos, no sé si lo puedan ver, o del lado de acá si las puedan ver bien. ¿Sí ven esos huequitos que se ven ahí? Bueno, esos huequitos. Por el lado de revés, esos huequitos se sienten. Por el lado de la tela del derecho, esos huequitos no se sienten. O sea que si los tocamos y los huequitos se sienten, ese es el revés. Y del lado que no se sienten esos huequitos, es el derecho. Pero en esta tela sí podemos identificar, esto es una gabardina, y aquí sí podemos identificar cuál es su derecho y cuál es su revés. Esta gabardina tiene como un brillo, no sé si lo puedan notar, pero esta gabardina tiene un brillo. Y en su revés no tiene ese brillo, es opaco. Si notan. Ya les enseño otra tela para que también puedan ver. Esta de aquí, esta de aquí es una seda italiana. ¿Sí ven? Esta es una seda italiana. Esta tela identificamos porque así mismo su derecho tiene así mismo como un brillo y su revés es opaco. Pero si ustedes no pueden identificar cuál es su derecho y cuál es su revés, yo lo identifico, como les acabo de decir, por el orillo. Los huequitos que tiene el orillo son unos huequitos que si tú lo sientes, esa es la parte de revés, pero si no lo sientes, es la parte delantera, ¿no? El derecho de la tela. Aquí también tengo un chal. Me lo vendieron como chal premium. ¿Sí ven? Este chal es el que se arruga. Si notan, este es el revés. Si notan los huequitos que se ven, esto de aquí se siente, en la parte delantera no se siente. Pero esta tela también se la puede identificar, el derecho y el revés. Son muy diferentes. Tengo otra tela. Este de aquí. También se puede identificar cuál es su derecho y cuál es su revés. Este es el revés y este es el derecho, ¿verdad? Las telas que comúnmente no se las puede identificar y que se las puede trabajar al derecho o al revés es la docoma, que por todos los lados usted ve que es igual. Esa es una de las telas. Hay otras más, pero en este momento no tengo como para enseñarlas. Estas son las telas que tengo como para enseñar. Identificar el derecho y el revés. Bueno, chicas, entonces vamos a seguir con el corte. Ya después que les expliqué cuál es el ancho, cuál es el largo, cuál es el sesgo o el bies y cuál es el orillo. Cuando nosotros decimos vamos a cortar tela doblada,
Esto quiere decir que vamos a doblar la tela. Ponemos el patrón aquí. Ya le voy a sacar el patrón que dice tela. ¿Verdad? Entonces esta es la tela que la doblamos. Ponemos el patrón así. Espero que me puedan ver, ¿verdad? Y eso es tela doblada. Así identificamos cuando el patrón es tela doblada, porque la tela la vamos a doblar. Otra cosa que me estaba olvidando era poner la simbología de cómo van cortados los patrones. Esto de aquí es la simbología que nos va a decir que este patrón va cortado al hilo. Si fuera cortado al ancho, fuera su simbología así, a lo ancho. Si fuera al sesgo, fuera inclinado, así, inclinado, así, inclinado, y fuera al sesgo. Como estos patrones van a ser cortados al hilo, entonces vamos a poner su simbología, que es al hilo. Cuando tenemos telas rayadas, las telas radiadas, el cuello, el pie de cuello y el canesú van cortados al ancho o a la trama. Bien. Eso también deben identificar las telas que uno debe de usar. Entonces cuando vamos a utilizar las telas a rayas, entonces vamos a saber que el cuello, el pie de cuello y el canesú van cortados a la trama. Aquí tenemos el posterior. El posterior va cortado por 1 porque el posterior va en tela doblada. Su simbología van a ser unas X, que eso nos va a identificar que este patrón va en tela doblada. El canesú va cortado por 2. ¿Por qué va cortado por 2? Porque van a ser 2 piezas. Y su simbología aquí le ponemos como unas tijeritas, que eso indica que vamos a cortar y los vamos a separar, ¿verdad? Bueno, así mismo le ponemos código, le ponemos la talla y le ponemos los piquetes respectivos. Ya sabemos para qué son los piquetes, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos con la manga. La manga también va tela doblada. Van a ser por 2 piezas, el nombre y el código, ¿verdad? También tenemos el pie de cuello, también va en tela doblada, también va a ir por 2 piezas y también va a tener el código. Asimismo tenemos el cuello, va en tela doblada, también va a ir por 2 piezas. Asimismo le vamos a poner el código. Bueno, eso es todo lo que vamos a hacer con los patrones. Ahora les voy a hablar sobre las telas. ¿Qué telas podríamos usar? ¿Qué telas vamos a utilizar? ¿Cómo se llama el nombre que tiene la tela? El orillo, ordimbre, la trama. ¿Cómo vemos el derecho? ¿Cómo vemos el revés de una tela? Si todas las telas se pueden ver el derecho y el revés, porque hay algunas que no se ven y son iguales en la parte de delante como en la parte de atrás. Una de esas telas es la docoma, que no se puede diferenciar en sí cuál es el derecho y cuál es el revés, y podemos trabajarla en cualquiera de las dos formas. Pero hay otras telas que sí se diferencian. Bueno, como les seguía diciendo, cuando nosotros tenemos tela a rayas, el canesú, el bolsillo, el pie de cuello y el cuello van cortados a la trama, así. ¿Por qué? Por el diseño de la camisa. La mayoría de ustedes me imagino que han visto que
el posterior y el delantero son cortados a lo largo, pero el pie y todo lo demás que le acabo de indicar va cortado a la trama o ancho por ver otro modelo, otro estilo o otro cambio a la visión que se le quiere dar al diseño. O sea, no todo tiene que ser a lo largo. Entonces, eso es más por lo que nosotros queremos hacer como, en nuestro caso, como diseñadoras, como patronistas, el diseño que queremos darle, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya vamos a cortar nuestros patrones. Ya voy a poner los patrones para poder cortar. Bueno, chicas, aquí ya voy a hacer ya el corte de mis patrones. Los que voy a necesitar es la cinta métrica, los alfileres, la tiza y la tijera. Con los alfileres los voy a poner en mis patrones para tenerlos fijos. El que tiene más práctica simplemente pone un peso en la parte de arriba, en la parte de abajo, marca. Si no tiene los centímetros de costura, marca también los centímetros de costura y ya no es necesario ponerle los alfileres. Pero como nosotros a veces se nos mueve por A o B motivo, o no podemos marcar con el peso que le pongamos, entonces preferible que le pongan alfileres, ¿verdad? Como les indicaba, el posterior, voy a comenzar con el posterior, ¿verdad? Como indicaba, el posterior va a tela doblada. ¿Sí ven? Tengo el patrón a tela doblada. A tela doblada. A tela doblada. Como yo no he hecho los centímetros de costura, le he dejado para hacer los centímetros de costura. Recuerden que nosotros no podemos pasarnos más allá del orillo. Solo podemos hasta aquí, solo podemos hasta aquí, miren, ¿se ves? Hasta aquí, hasta esta parte de aquí, solo podemos marcar, porque si nosotros marcamos más acá, se nos van a ver estos huequitos en la confección. Entonces, por eso debemos marcar antes del orillo, antes. Entonces, hasta por aquí podemos marcar. Después no, después se nos van a ver esos huequitos y se nos va a ver feo la prenda. Ya les voy a poner alfiler a todo mi patrón. Luego le voy a pasar, lo voy a marcar con la tiza. La tiza, hay algunos tipos de tiza. Esta es la tiza que lo usamos. Se la llama tiza desastre, pero hay otra también que es como de jabón. También podemos usar plumones, que también lo hay, que esas se quitan con el calor de la plancha. También existen marcadores, también infinidad, hasta lápiz hay. O sea, para marcar hay infinidad de cosas. Hay tizas, hay lápiz, hay marcadores, hay plumas, y eso se lo quita con el calor de la plancha. Todos esos materiales se los quita con el calor de la plancha, que son adecuados para marcar, porque no se puede marcar con el lápiz, porque si tú marcas con el lápiz normal se te va a ver después en la costura y eso se ve feo. Si lo marcas con la pluma también, entonces debes de marcar con las cosas apropiadas. Como ya lo indiqué, hay muchos tipos para marcar, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya voy a poner los alfileres y voy a marcar, voy a poner los centímetros de costura y luego voy a cortar.
Yo le voy a dejar 2 centímetros de costura para el ruedo, 2 centímetros de costura para todo lo que es el ruedo, ¿verdad? Pasas del lado de acá, del lado del costado, para que me puedan ver. También le voy a dejar 2 centímetros de costura. A ver, ahí ya me pueden ver. Seguimos dejándole 2 centímetros de costuras al costado. A la sisa yo le voy a dejar solo 1 centímetro. 1 centímetro a la sisa. Acá arriba también le voy a dejar 1 centímetro para que me puedan ver. En la parte donde va el canesú le vamos a dejar 1 centímetro. Bueno, y así hemos hecho nuestro patrón, ¿verdad? Ya tiene los centímetros de costura. Ahora sí vamos a proceder a hacer el corte.
Y así ya tenemos nuestra primera pieza cortada, ¿verdad? Tenemos nuestra primera pieza cortada. Ahora continuamos. Yo voy a seguir haciendo todas las piezas que son dobladas, porque todavía tengo un pedazo. Voy a seguirlo cortando a lo largo. Entonces voy a cortar todas mis piezas que son dobladas. Ya voy a poner mis piezas para poderlas cortar. Bueno, chicas, mi segunda pieza que voy a cortar es la manga. Como el posterior era más ancho y mi manga es más corta, y para no desperdiciar tanta tela, lo doblé solo lo que iba a necesitar. Esta manga va doblada. Ya le puse los centímetros de costura. Solamente yo le pongo solo costura al costado. No le pongo costura aquí. Y acá ya tiene los 2 centímetros de costura, ¿verdad? Entonces yo solo a la manga le pongo en el costado los 2 centímetros. Aquí yo no le añado costura, ¿verdad? Esta manga también va cortada al hilo. También voy a hacer el canesú. Ya lo voy a poner aquí para también cortar. Recuerden que esta manga la vamos a cortar por 2. Aquí recién voy a cortar una pieza, y ahí tengo que volver a sacar el patrón o el molde para volverlo a colocar y sacar mi segunda pieza. Lo mismo con el canesú. Esta va a ser mi primera pieza cortada. Luego voy a tener que volver a sacar el patrón o el molde y volver a cortar otra pieza. Bueno, chicas, aquí ya tengo mi manga. Como les expliqué, solamente le puse aquí los 2 centímetros, y aquí tengo el canesú. Aquí le he puesto 1 centímetro costura, acá los 2 centímetros, aquí 1 centímetro y aquí medio centímetro nada más. Este es el hombro, que solo le he puesto 1 centímetro. Las chicas que ya tienen directamente sus patrones o sus moldes ya puestos, los 2 centímetros de costura, que ya los tienen integrados en su patrón, ellas ya simplemente solo cortan. Ya no van a hacer lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Poniendo los centímetros costura, porque ellas ya los tienen puestos en sus patrones. Ya directamente ellas van al corte. Yo, como les expliqué desde el comienzo, mis patrones no tienen costuras, y por eso que yo estoy haciendo los centímetros de costura. Bueno, ya voy a comenzar a cortar. Mi segunda pieza que corto. Ahora voy a cortar la manga. Está mi tercera pieza cortada.
Recordemos que como estas piezas son por dos, voy a hacerla de nuevo para que ya sean dos piezas iguales. Esta es la primera, ya voy a cortar la segunda. Este es mi patrón delantero. Ya le saqué mis 2 centímetros de costura en el ruedo. Le saqué 2 centímetros de costura a los lados. Aquí es donde voy a hacer el piquete. Aquí es donde voy a hacer el otro piquete. Aquí dejé 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura, medio centímetro de costura. Bueno, voy a proceder a cortar mi patrón delantero.
Y así obtenemos nuestra pieza delantera. Ahora vamos a cortar lo que es el cuello, el pie de cuello. Bueno chicas, estas son las últimas dos piezas que vamos a cortar, el cuello y el pie de cuello. Yo en lo personal solo le pongo costura hacia los costados, hacia el costado, al pie y al cuello. ¿Por qué yo le pongo? Porque yo ya me ha sucedido que cuando yo le pongo costura el cuello se me hace muy grande y se ve feo y tosco. Entonces yo preferiblemente no le dejo costura, solo a los lados, y de ahí corto normal, solo a los lados. Recuerde que estas piezas son dobles. Yo ya corté las primeras piezas y esta es ya la segunda pieza. Ahora sí vamos a proceder a cortar las dos últimas piezas. Bueno, hemos terminado cortando nuestras dos últimas piezas. Aquí lo que nos falta es cortar la entretela. Bueno, le voy a hablar un poquito de las entretelas. Yo en este momento tengo tres tipos de entretelas o pellón. Este de aquí es entretela, que es como una telita, si la logran visualizar, es como tipo una telita. Esto lo llamamos entretela. Vienen en color negro y blanco. Y aquí ya tenemos otra clase que también esto se lo puede llamar entretela o pellón. Este de aquí es un pellón fino, que es como medio granuladito. Si lo ven, que tiene como unos granuladitos aquí. Este también es bueno, a mí me gusta como la entretela. Les voy a enseñar otro tipo de entretela. Este de aquí, en cambio, tiene un brillo. ¿Sí le pueden notar el brillo? Sí pueden notar el brillo que tiene esta entretela. Ya, por este brillo es donde se va a pegar, ¿verdad? Ese de aquí casi no me gusta mucho porque cuando uno lo plancha se forma como bolas. Este pellón de aquí. Me gusta más usar la entretela o este pellón granuladito. No se pegan y deja bien bonito cuando se los pega, se los fusiona. Bueno, esos son los tres tipos de entretela que tengo. Hay otros tipos de entretelas que son más gruesos, pero para los cuellos se utiliza uno más fino por la elegancia que le vamos a dar a cada prenda, ¿verdad? Entonces por eso que yo opciono por los pellones más finos, la entretela o el pellón fino. Bueno chicos, ahorita vamos a marcar las pinzas del costado y de la cintura. Yo personalmente cojo un alfiler y lo pongo en el punto donde se encuentra la pinza del costado y la pinza de la cintura.
alzo el papel y la marco, ¿verdad? Hago el punto donde está el alfiler. ¿Sí ven el alfiler? Ahí hago el punto. Como yo ya he marcado mi pinza que va en el costado, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Formar mi pinza con la regla. Y así formo mi pinza del costado. Ahora, para formar la pinza de la cintura, hago lo mismo. Pongo mi alfiler en el punto de la cintura del lado izquierdo. Y lo marco. Lo mismo hago en el derecho y lo marco. Y con mi regla formo la pinza. Y así formo la pinza de la cintura. Ahora vamos a formar la pinza de más abajo. Vuelvo a coger mi alfiler, lo marco donde termina mi pinza, vuelvo a alzar el papel donde señala mi alfiler, hago el punto y vuelvo a marcar. Y así he formado mi pinza de cintura y mi pinza del costado. ¿Cómo hago que mis pinzas también las señale del otro lado, verdad? Cojo mi patrón donde está marcado. Este es el lado al revés de mi otro patrón. Los emparejo como deben de estar, ¿verdad? Ya, y doy golpecitos para que la tiza también se ponga en mi otro patrón, y así también quede señalado la pinza en el otro patrón. ¿Sí ven? Como no se visualiza mucho, pero sí se visualiza un poquito, entonces le vamos a pasar la tiza para que se nos haga más clarito. Formamos la pinza. Bueno, voy a cortar la entretela, voy a cortar el cuello y el pie de cuello. Solamente así mismo les dejo el centímetro de costura que le dejé en el costado. Aquí ya está cortado. Y por último, chicas, ya teniendo cortado todas nuestras piezas, lo que nos faltaría es sacar la tira que vamos a poner en la cartera de nuestra entretela. Yo mido todo lo que me da el largo
el largo de nuestro delantero a mí me da 88. Entonces yo hago una tira de 88 por 2 centímetros y eso lo voy a pegar para formar mi cartera. Bueno chicas, espero que les haya gustado la clase del corte. El día de mañana continuamos con la clase de la confección del vestido. Eso es todo por el día de hoy. Hasta mañana.